largo de la historia, las leyendas de los temibles vikingos han evocado escenas de violencia y terror, saqueos lascivos y sangrientas masacres. Pero tras la infamia de esa sórdida violencia, yace una historia real y fascinante. Los vikingos fueron guerreros despiadados, pero también hábiles navegantes, exploradores intrépidos, artesanos, mercaderes, políticos y poetas. Entre los años 700 y 1100, estos guerreros nórdicos conquistaron Bretaña e Irlanda. Sitiaron París, establecieron redes comerciales al este de Constantinopla y Bagdad, y fueron los primeros europeos que desembarcaron en las vastas praderas de América, antes de desvanecerse en el olvido. Vikingos, Imperio Guerrero. Aunque es posible que ya en el año 750 se produjesen saqueos vikingos, a los historiadores les gusta marcar el ataque del año 793 en la isla sagrada de Lindisfarne como la fecha oficial del inicio de la era vikinga. La palabra vikingo a veces se explica más en el sentido de profesión que de nacionalidad. Son la cara visible de los pobladores de Escandinavia. La palabra vikingo significa guerrero del mar o pirata. Es lo que querían decir las fuentes contemporáneas cuando usaban ese término. Los vikingos eran una facción de la población escandinava especialmente comprometida con las incursiones, los saqueos y hasta cierto punto con el comercio. Los vikingos son un grupo muy diverso. La primera constancia que tenemos de los registros históricos es de finales del siglo VIII. La cuestión en realidad es, ¿por qué eran tantos los que procedían de Escandinavia? Y esa pregunta nos lleva directamente a la historia de la era vikinga. Pero para conocer a estos hombres impredecibles y salvajes, para entender sus motivos, antes tenemos que mirar a la Escandinavia de la era previkinga y los sucesos que desembocaron en el siglo VIII. Un entramado hostil e implacable de montañas, fiordos épicos y un litoral escarpado cavado por las despiadadas aguas del Ártico. Los inviernos son largos, crueles y extremadamente fríos, con apenas unas horas de tenue luz al día. Hay mucho bosque, hay muchas montañas, pero no hay mucha tierra buena para la agricultura. Durante miles de años, los nativos de Escandinavia sobrevivieron con una exigua dieta. Dependían a partes iguales del pastoreo, la caza de animales salvajes y la pesca de temporada. En el siglo VI hubo una gran crisis climática. Un velo de polvo cubrió su reino. Los volcanes erupcionaban con fuerza, expandiendo sus cenizas por toda Europa y empañando la fértil luz del sol. Se perdieron las cosechas y llegó el hambre. Empezó a mejorar en el siglo VIII, a principios. Hubo un periodo prolongado con un clima relativamente estable, sin plagas, y durante ese periodo lugares como Escandinavia consiguieron recuperarse. Si eres un líder vikingo y quieres construir un futuro, necesitas encontrar la manera de animar a la gente a que te siga. Y eso se consigue generando recursos agrícolas y compartiendo la comida. En un paisaje como el de Escandinavia, en el que no hay muchos recursos, una de las opciones disponibles es empezar a buscar más allá de su territorio.
En este período, muchas culturas del norte de Europa experimentaron cambios sociales y económicos profundos, pero el paisaje escandinavo posee una naturaleza particular, muy complicada, que hizo que las cosas fuesen distintas para los vikingos, y eso significa que buscaron fuera de una manera distinta a otros grupos. La superstición turbaba los sueños de estos primeros escandinavos. Su mundo pertenecía a un panteón de dioses enérgicos y criaturas míticas, liderados por Odín y Thor, guerreros feroces que inspiraban a sus humildes seguidores a morir con honor en la batalla. Esta noble muerte era la puerta de acceso a un más allá glorioso. La promesa de una eternidad en los salones repletos de oros del Valhalla. La idea de Valhall o Valhalla parece que se consideraba una recompensa por morir en batalla. Es una buena manera de que la gente se mentalice para morir por ti en la batalla. La recompensa por morir en combate es ir a un sitio mejor. Mucho antes de la era vikinga, hubo guerreros famosos que recorrieron Europa en la época de la migración. Después de la caída del Imperio Romano, Europa se vio envuelta en una época de mucha agitación. Fue el periodo de la migración. Los no romanos se abalanzaron sobre el continente ocupando el vacío surgido tras la caída de los emperadores romanos. A lo largo de esta era caótica, los escandinavos se consolidaron discretamente como mercaderes competentes, además de feroces guerreros y mercenarios. En la Escandinavia de esa época todavía se escuchaban las historias de los héroes del pasado. Los jóvenes crecían escuchando las gestas de los grandes héroes del periodo de la migración. Cuando las cosas mejoraron y mantener las granjas y los pueblos dejó de ser una lucha sin cuartel, salieron para ganarse su propia gloria. Ser un guerrero no es solo algo que haces. Sabemos que en muchas de estas sociedades, la idea de ser un guerrero es algo que empieza cuando los niños son relativamente pequeños, porque hay tumbas de niños enterrados con armas. Eso no significa que fueran guerreros en activo, pero sí que formaban parte de esa cultura del guerrero. El concepto de guerrero es algo que no solo se expresa en el campo de batalla, se expresa en el arte, se expresa en la poesía y en los relatos. Atraviesa toda la vida vikinga. Pero para pelear, un hombre debe tener coraje. Desde que nacen, la sangrienta daga de la cultura nórdica rebosa violencia. A los niños se les inculca un futuro de combates incesantes desde que son lo bastante fuertes como para empuñar una espada. Para los vikingos, el honor es algo que se toman con una seriedad mortal y harían lo indecible para engrandecer y conservar su honor. El camino más seguro, evidentemente, son las campañas militares. Si te fijas en la sociedad vikinga, al principio de la era vikinga, lo lógico es que una sociedad como esta estuviera bastante desorganizada, y en el pasado, eso es lo que creía la gente, que era una sociedad de jefes tribales que hacían lo que querían. Pero eso no es lo que dicen las fuentes. A su manera eran una sociedad muy organizada. Escandinavia era como el principio de la Inglaterra anglosajona. Pequeños reinos, reinos mezquinos, conflictos internos, guerras endémicas. Hay una estructura política. La gente reconoce un rey cuando les hace falta. Es una situación en la que, por un lado,
están los reyes y líderes locales. Pero también hay una jerarquía. Y esa jerarquía se activa en situaciones de amenaza y en situaciones de guerra. La competitividad estaba muy arraigada en el entramado de esta sociedad. La violencia era una manera de conseguir lo que querías. Otra era buscar la riqueza y el honor en los territorios cercanos, en forma de tesoros y épicos relatos antes de volver a casa a reclamar tu territorio. Los hermanos competían entre sí para hacerse un nombre, buscando la gloria y la fortuna fuera del reino. Y volvían a casa para reclamar la granja, el puesto de jefe del clan o el reino. Si te fijas en Escandinavia, eso es lo que pasaba en la era vikinga. Los recursos eran escasos. El poder y el honor se medían no en tierras, sino en riqueza y gloria. Han surgido muchas ideas en torno a por qué hubo esa eclosión de actividad procedente de Escandinavia a finales del siglo VIII. La economía de Escandinavia en esa época se basaba principalmente en las granjas y la pesca, pero por supuesto, como el litoral de Dinamarca y Noruega es tan extenso, tenían una cultura que ya estaba muy asociada al mar, y eso significaba que es posible que la gente de Escandinavia realizara largas travesías. Los pueblos escandinavos llevan milenios navegando a lo largo de las costas. En la Edad de Piedra navegaban en canoas, en la Edad de Bronce navegaban en piraguas, en la Edad de Hierro navegaban en barcos de remos grandes. Hoy pensamos, ¿cómo es posible que pudieran navegar en el océano con esos vientos y esas tormentas? Esta gente estaba acostumbrada al mar, no le tenían miedo, sabían cómo maniobrar un barco y sabían cuándo quedarse en tierra durante largos periodos de tiempo. Deberíamos considerar la era vikinga como algo que empezó de una manera mucho menos llamativa, con gente comerciando, gente viajando por la costa, gente aprendiéndose las rutas, aprendiendo a navegar en aguas desconocidas. Los escandinavos ya comerciaban con el continente y con la Inglaterra anglosajona, antes de la era vikinga. Eso lo vemos, por ejemplo, en el famoso enterramiento de Sutton Hoo, en East Anglia, que es muy similar a los enterramientos, las famosas tumbas del centro de Suecia, sobre todo. Seguro que hubo vínculos, matrimonios mixtos probablemente, entre estos reyes y la aristocracia. Esta falúa anglosajona descubierta durante el sofocante verano de 1939 en Sutton Hoo, Inglaterra, nos permite acercarnos al tipo de barcos de remos que surcaban los mares entre Bretaña y Escandinavia en la era previkinga. Ambas culturas alcanzaron logros sorprendentes en la incipiente técnica de construcción de barcos. Lo que vemos en el barco de Sutton Hoo es que no parece un barco de vela, sino un barco de remos. Y lo interesante del barco de Sutton Hoo es que en realidad es un barco oceánico, aunque solo sea un barco de remos. El barco de Sutton Hoo aúna el estilo de construcción de barcos de las zonas anglosajonas donde los escandinavos y pueblos procedentes del norte de Alemania se habían asentado apenas unos siglos antes. En Noruega tenemos la costumbre de construir los botes y los barcos de madera, y eso se remonta a hace más de 1000 años, y todavía quedan navieros que siguen esa tradición. Es lo que se denomina construcción solapada. Las tablas se colocan una encima de otras y se encajan entre sí. Eso significa que hay clavos de metal entre medias para unir las tablas. Las puntas de las tablas se untan de brea para impermeabilizar las embarcaciones. La construcción siempre empieza por la quilla
y vas poniendo tablas desde la proa a la popa para construir el barco desde el fondo. Así, una a una, hasta llegar a la línea de flotación y luego 2 o 3 tracas también. Después, cuando ya están todas las tablas, se pone el armazón del interior. Esa es la manera tradicional y típica de construir barcos escandinavos. Primero las tablas solapadas y luego el armazón. Estos barcos de vela compactos y ligeros eran una manera de viajar un tanto precaria y con poco espacio para cargamento. Pero en el siglo VIII los vikingos incorporaron una vela a sus barcos de madera ligeros. Una sorprendente innovación que no tardó en cambiarlo todo. No es que la vela fuera algo nuevo. Evidentemente se conocía en el Océano Índico y en el Mediterráneo desde hacía milenios. Pero hasta ese momento no se había utilizado en Escandinavia. Dotar a un barco de una vela, un barco grande, la verdad es que es un gran avance. Costaba muchísimo producir esa vela y todas las sogas, todo el cordaje que requería. Fabricar velas no era una tarea sencilla. Un paño cuadrado enorme, de 120 metros, que un equipo de 20 mujeres se esmeraban en tejer durante 2 años con la única ayuda de sus manos y la lana de más de 200 ovejas. Una vez terminado, lo más valioso del drakkar era la vela. Si combinas la capacidad de los remos con el esbelto casco, con la quilla, el resultado es un barco muy ágil que se desliza muy rápido. Los barcos eran muy buenos porque podían remar en ambas direcciones. Podían remar hasta la playa, desembarcar, hacer lo que querían, volver rápidamente al barco y alejarse remando. Cuando dominas el viento, ¿qué es lo que haces con una vela? De repente tienes un recurso de un poder ilimitado. Ese fue el catalizador para que esta antigua sociedad de guerreros llevase a cabo hazañas heroicas y saqueara a sus vecinos. Eso fue lo que la transformó en algo nuevo, que es la sociedad vikinga, la sociedad pirata. Al no depender únicamente de la fuerza de sus hombres, los vikingos pudieron arriesgarse más, viajar más lejos, reunir información sobre los misterios que les esperaban al otro lado del mar. Estos barcos más grandes y mejores ya sí tenían espacio para el cargamento. Pero solo había un problema. El comercio no confería honor a estos guerreros violentos. Y no era la ruta más rápida para amasar una fortuna. Entonces, ¿para qué molestarse en comerciar si en realidad podían llevárselo? Hay 2 maneras de hacerse rico. Puedes comerciar o puedes saquear. A lo largo de la costa de la Inglaterra anglosajona, por ejemplo, había monasterios e iglesias con tesoros, con cosas valiosas, plata, etc. En unas iglesias totalmente indefensas. Para los escandinavos resultaba muy fácil llegar, coger los objetos de valor y marcharse. El objetivo de los primeros saqueos fueron estos solitarios monasterios de la costa. Y para Bretaña supuso un inicio devastador de lo que acabaría conociéndose como la era vikinga.
A finales del siglo VIII, Bretaña estaba dividida en varios reinos pequeños. Había un mosaico de distintas poblaciones. La mayoría de estas poblaciones eran cristianas. Para estos guerreros paganos, el cristianismo no significaba nada. A pesar de la creciente importancia de la Iglesia en toda Bretaña, este poderoso sistema de creencias, con sus enclaves sagrados e intocables, constituía una serie de tesoros ocultos y sin protección a su disposición. La Iglesia era increíblemente rica. Es importante recalcarlo. La Iglesia poseía una cantidad de tierras enorme y sobre todo en el norte de Bretaña era un mundo sin ciudades, un mundo en el que los reyes estaban en constante movimiento y uno de los pocos sitios en ubicaciones concretas en los que podía acumularse un montón de riquezas y concentrar a un montón de gente solían ser los monasterios. Por su naturaleza, tendían a establecerse en ubicaciones alejadas. Con frecuencia, elegían algún rincón de la costa o islas pequeñas en las que entregarse a su devoción por Dios, apartados de todo. A mediados del siglo VIII, los anglosajones no eran apenas conscientes de los brutales saqueos de los vikingos. Sus primeros ataques pasaron prácticamente inadvertidos. Si analizamos las crónicas anglosajonas, sí mencionan un suceso en Portland, en Dorset, en el que llegaron 3 barcos y mataron al corregidor del rey. La interpretación que puede hacerse de ese suceso es que el corregidor del rey cabalgó hasta allí para encontrarse con unos mercaderes que llegaban a puerto con el objetivo de recaudar impuestos. Puede que lo interpretaran como la llegada de unos mercaderes, pero está claro que pasase lo que pasase, las cosas se torcieron y el corregidor del rey acabó asesinado. Ese era el tipo de actividades que se consideraban saqueos vikingos. Los relatos contemporáneos señalan que la gente empezó a darse cuenta del peligro de esos ataques. La frecuencia de estos saqueos esporádicos a pequeña escala aumentó. Debido a la riqueza y el honor que obtenían, los osados guerreros saqueaban y sembraban el caos en sus pacíficos objetivos antes de desaparecer tranquilamente en el horizonte. Poco a poco, los vikingos se estaban construyendo una reputación temible. Se produjeron otras incursiones que no quedaron plasmadas en los registros históricos. Y es muy probable que fueran muchísimas más. En el verano del año 793, una pequeña flota vikinga surca el vasto y ondulante mar del norte, con destino a un rico monasterio en la recóndita y sagrada isla de Lindisfarne. Situada en la costa noreste de Inglaterra, Lindisfarne era una isla especialmente sagrada. Los monjes de este importante centro para los primeros cristianos, guardianes del sepulcro de San Cuthberto, protegieron con sus vidas esta fuente de riquezas y prestigio espiritual. Lindisfarne era un centro grande y ajetreado. Como está en una isla, tendemos a pensar que es un lugar alejado y en cierto modo austero, pero nada más lejos de la realidad. Allí debían de vivir cientos de monjes, además de sus arrendatarios, la gente que trabaja la tierra. De hecho, sabemos que había varias iglesias. Y el abad de Lindisfarne, en concreto, era una figura política muy importante. Además, Lindisfarne era el núcleo desde el que surgieron otros monasterios más pequeños y centros monacales. Estaba repleto de gente, repleto de movimiento, repleto de riqueza, un centro muy bullicioso. Los vikingos ya podían cruzar el mar del norte con facilidad y esperar el momento oportuno para atacar.
Creo que se fijaron en Lindisfarne porque sabían que era un enclave con prestigio. Un enclave en la costa bastante aislado, un lugar que podían atacar y salir rápidamente con el mínimo riesgo posible. Por eso creo que estaba meticulosamente calculado. Hay pruebas de que tenían contactos y recibieron información antes de llegar. No querían arriesgarse, querían volver con la mayoría de los hombres que iban a bordo. Puede que al principio la llegada de grupos de barcos no provocara mucha alarma. El objetivo principal de estos grupos de saqueadores era hacerse con el control. Un grupo protegía las posibles salidas, mientras otro se ocupaba de subyugar al cargamento humano. Con la marea alta, Lindisfarne está aislado del continente. La delgada franja de tierra, la calzada, desaparece bajo el rugir de las olas. En ese momento atacaron los vikingos, sabedores de que cualquier intento de rescate o defensa de la isla estaría bloqueado por el mar. ¿Te haces una idea de hasta qué punto los vikingos fueron capaces de atacar la isla sin encontrar resistencia? Era prácticamente imposible que alguien acudiera en su ayuda. Un ataque así se lleva a cabo con la fuerza suficiente como para repeler cualquier intento de lucha. Y esa es la clave de las incursiones vikingas. Los monjes estaban acostumbrados a ver guerreros, vivían en un mundo de guerreros. A lo que no estaban acostumbrados era a los guerreros vikingos. Y sabemos que es un mundo en el que la apariencia de la gente te lo dice todo. El pelo de los vikingos era diferente, sus armas eran diferentes y las pinturas de sus escudos eran diferentes a las de los guerreros anglosajones. Creo que enseguida se dieron cuenta de que no era un grupo de guerreros locales enfadados. Los ingleses no estaban preparados para un ataque así. También les sorprendió que atacaran un monasterio. Los guerreros cristianos mostraban cierta reticencia a la hora de atacar instituciones cristianas, pero los vikingos no. Iban en busca de cosas que pudieran convertir en un tesoro o en lingotes. Buscaban cosas como monedas y metales preciosos. Desde el punto de vista de un irlandés cristiano, las reliquias eran importantes, los huesos de los santos. Pero lo que buscaban los vikingos era el recipiente donde las guardaban. Así que profanaban los huesos mugrientos y se llevaban el relicario. Y en algunas tumbas vikingas de Noruega hemos visto que a veces estos objetos llegaban íntegros. Hay ejemplos de relicarios, pequeños santuarios con forma de casa encontrados en Escandinavia. Pero con frecuencia, al desvalijarlos se hacían añicos. Por ejemplo, el cierre de un libro. Los vikingos no eran cultos. En ese periodo no eran cristianos. En su sociedad, ese libro no tenía ningún valor. Pero el cierre o el metal que lo adornaba y que evitaba que se desmoronara era algo que podían llevarse y reciclar para hacer una joya. Un broche, por ejemplo. Para ser una isla pequeña, Lindisfarne era rica en recursos valiosos y las personas no eran una excepción. Otra de las cosas que solían buscar eran esclavos. Y en ese sentido, recorrían los patios exteriores, las zonas exteriores del monasterio y cogían a todo el que encontraban a su paso.
Se llevaban a hombres y mujeres jóvenes como esclavos. Gente, puede que comerciantes, clérigos, y si había un noble, podían llegar a conseguir un rescate por él. Los vikingos se llevaron todo lo que pudieron de Lindisfarne y volvieron a casa para cosechar la gloria de su saqueo. A su paso dejaban una estela de muerte y destrucción. Los cristianos de toda la nación empezaron a hablar de Lindisfarne con voz susurrante, sobrecogidos por la brutalidad de los vikingos. De esa época han sobrevivido textos y artefactos, incluida una significativa piedra tallada descubierta en Lindisfarne, la piedra del juicio final. En una cara hay una cruz y lo que parecen un sol y la luna. Pero la cara más famosa es el reverso, en el que aparece un grupo de guerreros apiñados con sus armas y las hachas en alto. En general, se considera una representación de los saqueos de los vikingos y, de manera más amplia, un recordatorio de la vulnerabilidad de Lindisfarne ante los saqueos externos. Los textos de la época reflejan el shock que supuso este ataque para los contemporáneos. Por lo visto, mataron a algunos monjes y a otros se los llevaron cautivos. Una carta escrita después del ataque a Lindisfarne sugiere que pudo haberse producido un intento de negociar la liberación de algunos de los monjes capturados. Como Lindisfarne formaba parte del extenso mundo cristiano, estaba sorprendentemente bien conectada. Sabemos que la iglesia anglosajona estaba llena de estudiosos y escritores en comunicación constante. Por eso, no resulta sorprendente que cuando atacaron Lindisfarne, la noticia del ataque se propagara rápidamente. Una de las mejores pruebas que tenemos del ataque del año 793 es una carta de Alcuino. Alcuino era un monje de Northumbria que en ese momento residía en la corte de Carlomagno y cuando se enteró del ataque, escribió una carta de condolencia desde el palacio de uno de los reyes más poderosos de Europa. En plan, me he enterado de este terrible ataque. Y ofreciéndose para hacer algo, en concreto intentar liberar a algunos esclavos. Una de las cuestiones a las que se enfrentan los expertos en vikingos es hasta qué punto pueden creerse la versión monacal de los monjes aterrorizados por los vikingos o si han exagerado ligeramente las cosas. Cuando Alcuino escribió sobre esto, expresó su horror por la masacre y el saqueo de un lugar que se consideraba sagrado, pero también lo utilizó para intentar persuadir al rey de Northumbria y a los clérigos y a todas las personas a las que escribió de que mejoraran su comportamiento, de que vivieran una vida libre de pecado. Él consideraba ese ataque, ese saqueo, como un castigo divino. Según numerosas fuentes, justo antes de la era vikinga, la juventud de Northumbria estaba adoptando la moda y el estilo de vida de los vikingos. Se estaban desviando del buen camino, según los sacerdotes católicos. Por eso utilizaron este saqueo como ejemplo de que Dios había enviado a estos bárbaros como castigo por desviarse del camino de la virtud. La Iglesia tenía un interés especial en presentar ese saqueo como algo más violento, más cruel. De hecho, tenemos fuentes francesas que dicen que los vikingos no llegaron tan lejos para matar monjes y que pagaron multas por matarlos y que, cuando saqueaban monasterios, puede que mataran a algún sirviente. Pero cuando se marchaban, los monjes reconstruían el monasterio. Eso demuestra que los monjes no eran el objetivo principal. Es la riqueza que había en esos monasterios.
Si nos atenemos a la narrativa de la crónica anglosajona, Lindisfarne se considera un evento clave. De hecho, cuando se generó la narrativa después del ataque a Lindisfarne, los anglosajones afirmaban que estuvo precedida de malos augurios, que hizo mal tiempo, que hubo plagas, que se vieron dragones sobrevolando los cielos. Y de nuevo, eso refleja la idea de que fue un acontecimiento trascendental con un fuerte impacto psicológico en los ingleses. A principios del siglo IX, los vikingos asaltaban monasterios por toda la costa de Bretaña e Irlanda. El miedo atenazaba a los ocupantes de cualquier morada susceptible de ser atacada. Port Mahomac, un pequeño pueblo pesquero que albergaba un opulento monasterio en la escarpada costa de Escocia, y el escenario de un ataque especialmente despiadado. Port Mahomac está a unos 60 kilómetros al noreste de Inverness. El éxito de los vikingos, teñido de sangre, les había envalentonado. Tenían a su alcance la resplandeciente gloria y riquezas cósmicas. Desvalijaron Port Mahomac, saquearon sus talleres, vandalizaron esculturas importantes, se llevaron cualquier cosa de valor sin pensárselo dos veces. Atravesaron los cuerpos de los aldeanos desarmados con su ardiente metal y arrancaron salvajemente las extremidades de los desesperados monjes que rezaban por su salvación. Y como colofón, incendiaron el monasterio. Y el fuego se propagó a los talleres del norte. Parece ser que durante el saqueo también destruyeron intencionadamente unas bellas obras escultóricas pictas. Puede que las historias exagerando la violencia vikinga sirvieran a la causa de la Iglesia. No obstante, los restos arqueológicos recuperados en Port Mahomac nos recuerdan lo salvajes que podían llegar a ser estos saqueos. Algunos de los esqueletos muestran indicios de una muerte muy traumática. En los esqueletos de algunos monjes pictos hay indicios de haberlos matado con una espada grande. En concreto, a un monje le atacaron y le cortaron la cabeza. Destruido por las llamas vikingas de Port Mahomac, apenas quedaron vestigios. Los vikingos tenían mala fama por ser muy pirómanos. Incendiaban todo lo que saqueaban. Saqueaban los monasterios, los incendiaban delante de los aldeanos y luego incendiaban los pueblos. Esto es otro ejemplo de por qué los vikingos tenían tan mala reputación. Pero los vikingos tenían una razón para hacerlo. Los vikingos eran muy supersticiosos y creían en las apariciones. Creían que los fantasmas volverían para aterrorizarles si no lo quemaban todo, y que el fuego era la mejor manera de protegerse de los fantasmas y las apariciones. Por eso, incendiándolo todo y reduciéndolo a cenizas, se aseguraban de que no les perseguirían hasta su casa. Por eso lo hacían. Los supervivientes del despiadado ataque resurgieron e iniciaron de manera lenta y prudente el espinoso camino de la recuperación. El monasterio se reconstruyó con esmero. La vida en la aldea por fin recuperaba su pacífica normalidad, hasta que volviera a sufrir el azote de los saqueadores vikingos. Por toda Bretaña los monasterios sufrían crueles ataques muy similares. Y puede que no sea casualidad que en esas décadas se produjeran los primeros saqueos vikingos a monasterios como Lindisfarne, Jarrow, Monkwearmouth y luego, poco después, a Iona. Luego fue el turno de algunos monasterios irlandeses, por ejemplo el monasterio de Bangor. Todos esos monasterios fueron saqueados en el mismo periodo de tiempo.
Los vikingos no eran desconocidos. Es solo que en el año 793 vemos que su comportamiento se intensifica un poco. Se vuelven cada vez más agresivos, se vuelven cada vez más osados en sus acciones. Y ese patrón se mantendría los años posteriores. Los vikingos se volvieron cada vez más ambiciosos con los objetivos de sus saqueos. Hay una especie de incremento de su osadía y su conocimiento que dio lugar a que atacaran objetivos cada vez más grandes y más ambiciosos. Los vikingos estaban evolucionando. Sus robustos barcos les permitían incrementar la frecuencia y violencia de sus saqueos. Pero en el siglo IX, el empuje de Escandinavia empezó a decaer. Las cosas empezaron a cambiar para los vikingos a medida que conocían mejor el paisaje físico de Bretaña y, muy importante también, el paisaje político. Pero pasó algún tiempo antes de que los vikingos llegaran a asentarse permanentemente en el paisaje inglés. Y lo que sucedió en esos años intermedios es un incremento de la actividad militar. Los vikingos estaban acumulando conocimiento, saqueando más sitios. Es casi como si les viéramos abrirse camino por las costas de Bretaña e Irlanda. Realizaban lo que ellos consideraban viajes de exploración para indagar y reunir información que les situara en una posición mucho más ventajosa cuando volvieran con ejércitos más grandes para intentar conquistar y asentarse por toda Bretaña. Aumentaba su conocimiento y aumentaba su confianza en lo que podían hacer cuando llegaran a Bretaña, en cómo pasar de obtener beneficios a corto plazo a ver que, en realidad, en Bretaña había una sociedad que podía ser explotada, podía ser conquistada para obtener un beneficio más a largo plazo. No cabe duda de que este proceso pasó de ataques cortos y muy puntuales a algo más permanente, algo que iba a estar ahí. Los vikingos llegaron para quedarse. Bretaña resultó ser un país fértil de onduladas colinas y granjas de labranza, muy diferente a la desoladora Escandinavia. Los vikingos empezaron a asentarse. Establecieron campamentos grandes para sobrevivir en invierno. Planeaban, saqueaban y avanzaban. Sus ejércitos crecían. Sus objetivos eran más ambiciosos. La floreciente ciudad medieval de York no tardaría en hacer frente a su ira. A lo largo del siglo IX, los vikingos seguirían socavando todo el paisaje político inglés. Y acabarían dejando una marca indeleble en el idioma,